en un sistema democrático que siempre será imperfecto, siempre será susceptible a mejorar, pero que es el mejor de los sistemas políticos que se conocen hasta el momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pati. Licenciado García Villa, bienvenido a este espacio de Contextos. Marce, buenos días. Buenos Un gusto días, estar Pati. aquí contigo y con estos compañeros, el licenciado García Villa, una persona muy enterada de todas estas cosas, y indudablemente el profesor Miguel Ángel Ordaz, un compañero también de luchas ahí en PC 29. Muchas gracias. Licenciado, pues empecemos con este recuento histórico de... Ay, perdón, está el licenciado Miguel Ángel Ordaz. Gracias por la corrección. Pensaba que estaba ya en contacto también el licenciado García Villa. Pero bueno, empezamos contigo, Miguel Ángel. Gracias por recibirnos la llamada. Siempre es un gusto tenerte en estos espacios. Hablemos del INE, de lo que significa su renovación y esta orden que está dada de que sea una mujer la presidenta una vez que se constituye esta renovación en el cuadro de consejeros. Gracias por acompañarnos. Pues mira, como tú lo acabas de señalar, cualquier organismo público es perfectible, pero para llegar a un punto en donde es necesaria la renovación, pues se requiere en principio tener información sobre cuál ha sido la actuación, cómo ha funcionado, y finalmente, bueno, pues que la decisión que se vaya a tomar en relación a cambios derive de un diagnóstico. Si no es así, bueno, pues lo que estamos haciendo es tanteando nada más lo que pudiera llegar a suceder. Sin embargo, en este caso tenemos datos y referentes que todo el mundo conocemos acerca de cuál es la verdadera intención de la modificación de las reformas que se pretenden hacer. Y ante esa circunstancia, pues me parece que el discutir públicamente este tipo de asuntos es cada vez más necesario, porque ya no se puede dejar que solamente los políticos se entiendan y atiendan la política, porque pues nos han demostrado con creces de que la representación que llevan a través del mandato que se les dio, pues simple y sencillamente no les interesa. Incluso podríamos perfectamente digamos asegurar de que el distanciamiento es cada vez mayor, el distanciamiento entre los políticos y la sociedad, el distanciamiento entre los políticos, entre los partidos y la sociedad, el distanciamiento entre los elegidos, electos para ocupar un cargo de representación, también es cada vez más larga la distancia. Entonces, lo vemos con las decisiones que se están tomando, con lo que está sucediendo, por ejemplo, con el Comité de Evaluación para la renovación de consejeros. Simple y sencillamente lo que se está haciendo es ocultar la información que todo el mundo deberíamos conocer. Uh-huh. Y por otro lado, en relación a la presidencia de una mujer, a mí me parece que es una buena decisión tomada por el tribunal, aunque no les guste a las dirigencias de los partidos. Uh-huh. Sí, bueno, de eso platicamos en un momento más. Ya ahora sí tenemos en la línea telefónica al licenciado Juan Antonio García Villa. Uy, se cortó. Bueno, vamos a tratar, es que hemos estado batallando un poco para establecer el contacto, pero bueno, en cuanto lo tengamos, empezamos a platicar de lo que fue el IFE en sus inicios, cómo evoluciona, cómo se desarrolla, el cambio de IFE, Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, lo que conocemos como INE, y que es esta situación que se ha venido ventilando en relación a la reforma electoral, en relación al plan B, en relación a lo que significa entonces la intromisión de la autonomía de un instituto, porque creo que esta es una parte muy importante, Pati, la autonomía de la institución. Sí, Marce, yo creo que eso es el meollo de este problema. El instituto, como tú lo dijiste en un inicio, y cualquier realidad y cualquier institución es perfectible, ¿sí? El INE, el eslogan que manejábamos en la marcha pasada era: el INE no se toca. Después se llega a un análisis de que el INE sí se puede tocar. ¿Por qué? Porque se puede mejorar, puede avanzar, se puede perfeccionar,
puede responder a demandas más, a realidades más patentes en la actualidad, etcétera. O sea, sí es perfectible, sí puede tener cambios, pero cambios que vayan hacia una mejoría, hacia una mayor autonomía, hacia una mayor respuesta a la ciudadanía, a una mejora de todo lo que es el sistema político, etcétera. O sea, sí puede mejorar, ¿sí? Uh-huh. Y por eso el eslogan de ahora de este plantón es: mi voto no se toca, porque es el derecho de elegir, del derecho de tener libertad para elegir libremente a los funcionarios, a nuestros servidores públicos, es fundamental. Uh-huh. Y con esto que se quiere hacer con el Plan B, bueno, pues es un riesgo grave hacia la estructura de un instituto autónomo que debe ser autónomo, totalmente autónomo, ¿sí? Sin estar cooptado por partidos o por autoridades, etcétera, ¿sí? Entonces, es un desmantelamiento, es una amenaza grave. Uh-huh. Nosotros esperamos que la Suprema Corte escuche la voz ciudadana. Se esperan el día de mañana, Marce, miles y miles de gentes en todas las ciudades y en el Zócalo. Así es. Bueno, ya nos ocuparemos de esta manifestación, de esta concentración que se estará haciendo en diferentes lugares a lo ancho y a largo y ancho de la República Mexicana, pero también en el extranjero. Sí, también. Bueno, parece que ahora sí tenemos al licenciado Juan Antonio García Villa. Muy importante su presencia, licenciado, le agradecemos que esté con nosotros, porque luego, de verdad, tenemos tan mala memoria que se nos olvida cómo se han llegado a construir estas instituciones, cuál es el precio que el país ha tenido que pagar y realmente cuál fue el propósito de su fundación. Y ya está en este momento de la historia de la vida del país, ¿qué significa que una institución como esta, pues lejos de acrecentar su participación, pudiera disminuirlo en función del recorte de presupuestos, en función del recorte de personal, etcétera? Gracias por acompañarnos, licenciado. Muy buenos días, Marcela. Muchas gracias a usted y saludo con mucho gusto a los dos colegas participantes en esta mesa. Efectivamente que son, pues desde luego, al profesor Ordaz, a quien tengo el gusto de conocer, y a Patricia Tobías de PC29. Efectivamente, durante décadas el país vivió una total y absoluta antidemocracia, en una simulación de un régimen democrático que en realidad correspondía a un modelo de defraudación electoral. Estuvo la generación, 2-3 generaciones anteriores a la actual, que por desconocimiento no caen en cuenta de la gravedad que significa el llamado Plan B. El mexicano de hace 50, 60, 70, 80 años se acostumbró a que las elecciones eran un fraude, eran ficción, eran simulación, que con anticipación se sabía en cada una de las elecciones el partido ahora llamado hegemónico, en aquella época el partido oficial, el partido del gobierno, tenía diseñado un sistema electoral de tal manera hecho que era absolutamente imposible que perdiera una elección. Ante esa realidad, las elecciones eran poco competitivas. Ante esa realidad, el ciudadano desertaba del cumplimiento de su deber político, no había voto ni era eficaz porque no era libre, y fue muy difícil, absolutamente muy difícil convencer al mexicano de que se podía pasar del voto inefectivo al voto eficaz. Esto, digamos que cronológicamente ocurrió en la elección presidencial de 1988, sin que esto quiera decir que no se tuvieron anteriormente a lo largo y ancho de todo el país experiencias verdaderamente dramáticas de cuando la ciudadanía en algún estado, pongo por caso Chihuahua, en 1957, Baja California en 1959, San Luis Potosí, sucesivamente en muchos estados había una efervescencia por la oposición de cuantiosos ciudadanos, numerosísimos ciudadanos, a no aceptar la imposición de candidatos del partido oficial. Se animaban a participar
participar, bueno, aún en municipios. En Torreón tuvimos una experiencia clarísima 10 años antes de 1988, en aquellas elecciones municipales de 1978, en la que participó como candidato a alcalde el ingeniero Edmundo Gurza, que sacudió a la ciudadanía, que ganamos en las elecciones. Yo era entonces el presidente del comité municipal del PAN, yo fui entonces el jefe de la campaña del ingeniero Edmundo Gurza, y con las actas en la mano demostramos que triunfamos, excepto una docena de actas de actas de escrutinio, que cuando en Palacio de Gobierno advirtieron que se estaba perdiendo, dieron instrucciones terminantes de que por ningún motivo se entregara esa docena de actas, aunque conseguimos los resultados, porque en esa ocasión, por primera vez en la historia de Torreón, absolutamente todas las casillas electorales tuvieron 2 representantes del PAN que vigilaron el correcto desarrollo de la elección. Entonces pudimos acreditar con actas, obviamente las 12 que nos faltaron tergiversaron los resultados, y después de que nosotros ganamos como por 2,000 votos, resultó que el PRI había ganado por 518 votos. Ese malestar general se expresó en las elecciones de 1988. Esto hizo pensar a los representantes del oficialismo de entonces que el país no podía seguir por esa vía, y se empezó con un proceso de avance en materia electoral, de tal manera que los conflictos postelectorales se fueran disminuyendo, porque en cualquiera de esos el país podía arder. Admito que fue un proceso gradual. Algunos compañeros nuestros, partidarios de esa posición, se desanimaban porque ellos querían que el cambio fuera radical de un día para el otro. Y los que apostamos a la gradualidad, no es que no tuviéramos presente que lo correcto, digamos, en principio era cambiar radicalmente el sistema electoral para darle imparcialidad, para hacerlo vigilado, para hacerlo profesional, de tal manera que los resultados fueran inobjetables, de que tuviéramos un padrón electoral confiable. Todavía habrá muchos electores que no tienen presente que como una fórmula de trampa electoral, cada vez que había elección, se levantaba el padrón electoral. No era un padrón electoral permanente. Se luchó primero para que el padrón electoral fuera permanente. Después nos entregaban a los ciudadanos una credencial que nada tiene que ver con la que hoy conocemos y que todo el mundo admite por las seguridades que tiene, que es un documento infalsificable, que es un documento que nos acredita como ciudadanos mexicanos. En realidad deberíamos tener una cédula ciudadana que está en la Constitución, pero que ni se ha expedido, porque con la credencial para votar con fotografía es más que suficiente. Entonces, el padrón electoral estaba inyectado de falsos votantes. El padrón electoral, con todo y que se preparaba durante tiempo para cada elección, curiosamente resucitaban los muertos y volvían a aparecer en el padrón. Bueno, una serie de triquiñuelas, de fraudes, de mentiras que hacía que las elecciones en México no fueran confiables. A partir de la elección de 1988, en el PAN, lo digo porque pues fuimos actores, protagonistas de eso, se creó una comisión de 11 diputados, entre los cuales yo formé parte. Nos propusimos un calendario, hubo un acuerdo con el gobierno del PRI para ir avanzando. Nosotros presentamos 11 reformas pertinentes en materia constitucional para ir modificando el aspecto, digamos, de la Carta Magna que nos hiciera tener un sistema electoral confiable. Después, antes que lo hiciera el PRI y el gobierno, presentamos un muy completo código electoral nuevo, totalmente nuevo, que fue como una simiente del primer COFIPE, porque luego el COFIPE que presentó
presidente Salinas de Gortari, se enriqueció con numerosísimos cambios que nosotros propusimos en la manera de cómo se debería vigilar, pero primero cómo se deberían elegir las autoridades electorales, cómo se deberían integrar las mesas directivas de casilla, qué elementos constitutivos se le debía introducir al Registro Nacional de Electores. En fin, fueron avances progresivos que se empezaron a establecer los primeros en el proceso legislativo de 1989-1990, se empezaron a aplicar los primeros avances en las elecciones federales de 1991, después en las presidenciales de 1994, y así sucesivamente hasta que tuvo lugar. Algunos dicen que no hubo transición a la democracia, sería muy discutible, pero no se duda de que hubo una primera alternancia en el año 2000, cuando el partido que tenía 70 años Exacto. de ejercer de manera total el poder, tuvo que ser desplazado gracias a unas elecciones que nadie objetó, que el propio presidente de la República saliente tuvo el valor, Ernesto Zedillo, de admitir la misma noche de las elecciones. No habían pasado ni 3 horas de haberse cerrado las casillas cuando admitió que cuál había sido el resultado electoral. Exacto. O sea, todos estos elementos se pretenden cambiar con este plan B, que primero intentaron modificar las bases constitucionales y que no pudieron porque Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada de las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, que fue donde naufragó esa propuesta de López Obrador, que ya no hubo necesidad de llegar a la Cámara de Senadores, porque tampoco en la Cámara de Senadores tienen Morena y sus aliados mayoría calificada, pero luego presentaron el plan B llamado. Por cierto, ayer se dio a conocer, está fechado anteayer, un estupendo estudio de casi 400 páginas elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que anda circulando en PDF, que yo le sugeriría, está yo creo que en todas las redes, que quien tenga interés en conocer con a cabalidad, con sus aspectos técnicos que a veces son demasiado complicados, este análisis que hacen en 24 pequeños ensayos, unos 15 investigadores del Instituto de la UNAM. Bien. No con todos podemos estar de acuerdo, pero tienen buena visión en general. Te dan un marco de referencia muy amplio. Completo, vamos a hacer una pausa comercial, licenciado, a nuestros invitados, a Miguel Ángel, a Pati. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Seguimos con el tema. Contextos. El programa líder en la radio. Raúl Di Blasio. Francisco Céspedes. Y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados. La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón, 7 veces adiós, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de 7 veces adiós este viernes 24 de febrero en el Teatro Nazas. 7 veces adiós. Boletos en taquilla y en newticket.com.mx. Por primera vez, juntos en Torreón. Raúl Di Blasio. Francisco Céspedes. Y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados.
La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón. 7 veces adiós, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de 7 veces adiós este viernes 24 de febrero en el Teatro Nazas. 7 veces adiós. Boletos en taquilla y en newticket.com.mx. Por primera vez, juntos en Torreón. Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados. La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón. 7 veces adiós, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de 7 veces adiós este viernes 24 de febrero en el Teatro Nazas. 7 veces adiós. Boletos en taquilla y en newticket.com.mx. Por primera vez, juntos en Torreón. Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados. En todos lados, nada más no se equivoca el que no hace, pero de eso a decisiones drásticas como quitarle la autonomía al INE a través de la manipulación de los presupuestos, pues eso tendríamos que sopesarlo en función del costo-beneficio que representa. ¿Qué pasa? ¿Cuándo hay la transición del IFE al INE, Miguel? ¿Tú recuerdas esta parte de la historia? La transición del IFE al INE. Del IFE al INE. Bueno, es el momento en el que se busca que el órgano electoral federal atienda a las elecciones también locales, aporte, ayude, al margen de los órganos electorales locales. El INE actualmente es el que les lleva, les mantiene actualizada la información relacionada con el padrón y les asesora para el buen funcionamiento de todo lo que esto implica. Uh-huh. Pati, ¿por qué es importante toda esta estructura que tiene el INE para dar cuenta de la vida democrática del país a través de los procesos electorales? ¿Cuál sería el cuestionamiento? ¿Los sueldos altos? Que cada partido elige a un consejero y entonces tiene ahí en la mesa sentado a alguien que ve con buenos ojos ese partido? ¿O dónde tendríamos que poner la atención? Sí, yo pienso que sí deberíamos de poner atención a lo mejor en los sueldos, a lo mejor en la reducción de algunos costos. Yo siempre lo he dicho, a lo mejor el voto digital pudiera abaratar en algo los costos de las votaciones, que son grandes, ¿verdad? Las inversiones. Creo que también esto que mencionabas de
cómo los consejeros tienen que ser elegidos. Mucho se le ha criticado la forma porque dice, bueno, los diputados en el Congreso también tienen la voz y la autoridad como para nombrar a los consejeros, y depende de cómo esté conformado el Congreso, bueno, pues hay toda una inclinación a elegir a lo mejor consejeros que pudieran estar como más a favor de las políticas y de los dictados de estos partidos, ¿verdad? Y bueno, yo por eso digo que sí se puede perfeccionar, Marce, ¿sí? Uh-huh. Pudiera haber a lo mejor por cuotas, por ejemplo, de partidos, participaciones, la elección de este colegio, pues, que se erige en las cámaras para elegir a los consejeros de una manera mucho más, ¿cómo te diré? Como más pareja, más no de poder, no como cotos de poder en los grupos de diputaciones, sino de una elección de este colegio de electores, de consejeros, de una manera más proporcional, más equilibrada, ¿verdad? Uh-huh. Y también, ¿por qué no? La ciudadanía pudiera también participar en una parte de la votación y de la aceptación de los consejeros también, una parte. O sea, en última instancia, Marce, la ciudadanía es la que tiene que tomar presencia, ¿sí? Uh-huh. Tiene que tener una participación más activa, claro. ¿Sí? En la actualidad, ya los partidos están diciendo... votaciones son de la ciudadanía, ya ni siquiera son de los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos saben que han cometido errores graves en su forma de administrar el servicio público, el gobierno, etcétera. Todos los partidos han cometido errores graves, gravísimos en el ejercicio del poder, Marce. Uh-huh. Entonces, estas fallas pues hacen que la ciudadanía se defraude, no quiera participar y todo eso. Pero ahorita que está este riesgo tan grave con el INE, pues entonces la ciudadanía está queriendo participar, está queriendo tener voz, ¿sí? Y entonces los mismos partidos dicen, pues esto es de ustedes, la ciudadanía es la que tiene que decidir esto. Pero es de ustedes cuando les conviene. Claro. Es de nosotros cuando decidimos quiénes van como candidatos, cuando decimos hacer caso omiso del mal desempeño de un participante del partido dentro del ámbito Ajá. de gobierno, que creo, licenciado García Villa, que esta parte es una parte muy sensible, ¿no? Y en el mea culpa los partidos tendrían que recomponerse, porque finalmente, lo decíamos hace días, la democracia está secuestrada por los partidos. Mire, el tema relativo a la participación de los partidos políticos en la vida pública de un país es muy discutido. Hay un autor... Robert Michels, que hace más de 100 años publicó un libro que se llama Los partidos políticos, y él estableció lo que se llama la ley de hierro de las oligarquías, aunque realmente estaba aplicada a los partidos políticos. Dice que quienes se hacen del poder tienden a generar oligarquías que después imponen decisiones frecuentemente en beneficio de pequeños grupos, que son las oligarquías. Yo soy militante del PAN desde 5 años antes de que tuviera la edad ciudadana. Tengo 62 años en el PAN. Siempre pensé, cuando este partido que formó el más extraordinario mexicano que ha habido o que hubo en el siglo XX, que sin duda fue Manuel Gómez Morín, con esta histórica batalla de ir ganando terreno en el ambiente político e ir formando conciencia ciudadana, llegue al poder, va a demostrar que es inaplicable la ley de Robert Michels, que este partido se va a comportar auténticamente como un partido verdadero. Bueno, pues yo debo reconocer que falló. ¿Por qué falló? Precisamente por ese ingrediente que está al margen de las grandes decisiones, que son los ciudadanos.
Mire, los que se llaman en general ciudadanos pelearon mucho tiempo porque hubiera candidaturas independientes que no fueran originadas en un partido político. Ese fue el primer paso. Bueno, el primer gobernador que llegó por esa vía, el mentado Bronco, pues lo hizo peor. Los ciudadanos tienen la vía para actuar en los partidos políticos. El más grande pensador político para mí del siglo XX, que fue Giovanni Sartori, lo dice en sus obras una y otra vez: mientras subsista la democracia, tal como hoy la conocemos, los partidos políticos son ingrediente fundamental. No puede haber partidos políticos sin democracia. Yo le agrego, no puede haber partidos auténticos sin que la ciudadanía auténticamente participe en los partidos políticos. Yo advierto que los errores, las desviaciones, etcétera, del PAN ha sido porque los buenos ciudadanos que durante mucho tiempo colaboraron en el PAN sin ser militantes, dejaron de tener esa influencia, ese peso benéfico en el seno de Acción Nacional, y lo mismo debería ocurrir en todos los partidos políticos. Se dice que el INE tiene deficiencias, sí las tiene, por supuesto, y la más grave, es que ha tenido necesidad de crear una enorme estructura. Lo que hace un órgano lo vigila otro, el que vigila hay otro que lo vigila. Es, como dijo en alguna ocasión, porque fue presidente del Consejo General del ICE, Jorge Carpizo, él veía el ICE como la feria de las desconfianzas. ¿Por qué el ciudadano se hizo desconfiado de los procesos electorales? Porque tenía detrás de él 70 años de fraude. Hace un momento dijo Pati Tobías, yo respeto su punto de vista, que ella favorece el voto digital. Dios nos libre, no porque sea técnicamente imposible, al contrario, pero el voto digital a lo único que daría origen es a ver cómo se intenta defraudar una elección. Si en Estados Unidos, con los avances que han tenido, los principales problemas que les han originado en los cómputos electorales han sido precisamente en los estados donde prevalece la votación con máquinas electrónicas. O sea, no hay que ver lo que es cada nación, es la feria de las desconfianzas. El IFE podría tener la mitad del personal probablemente, pero no puede dejar de ser profesional. Tiene que ser profesional, y más en un ambiente como el nuestro, que por generaciones no hemos tenido un sistema electoral creíble. Les voy a dar algo que yo fui personalmente actor en esto. A mí me tocó participar de manera relevante, digamos, en el cuarto que arrastra el lápiz y todo esto, tanto en la reforma electoral de 89-90, como en la reforma electoral, Cedillo dijo que era la reforma electoral definitiva, que fue la de 1996, en que volví a ser diputado. Por cierto, la de 2007 y la de 2014, hace un momento nos aclaró el profesor Ordaz, en son de burla algunos dicen, bueno, estas han sido las post-definitivas. Bueno, pero eso es un ejemplo. Tuvimos decenas y decenas de conversaciones. Me acuerdo que en la primera, el que administraba todo esto, el secretario técnico, era Arturo Núñez. Era buen elemento, digamos, técnicamente muy capaz, que en algún tiempo incluso fue priista, ¿no? Presidente, sí, priista, y fue de los de quien dirigió el IFE. Sí. Y el otro, que era el cerebro, ya falleció, era José Luis Lamadrid. Miren, llevamos a cabo decenas de reuniones, decenas literalmente. A veces empezábamos a las 10, 11 de la mañana, comíamos ahí y seguíamos, y así por meses. Bueno, en alguna ocasión, para cuando ya nos habíamos puesto de acuerdo cómo integrar lo que la Constitución llama el órgano superior de dirección, que es el Consejo General hoy del INE, a mí en ese momento se me ocurre poner en la mesa, bueno, ¿y qué les parece si ponemos en la Constitución, para darle relevancia a esta figura, que tendrán una percepción igual a la que tengan los ministros de la Suprema Corte de Justicia?
Para mi sorpresa, inmediatamente me tomaron la propuesta y así quedó en la Constitución en la primera reforma de 1990. Luego se excluyó esa disposición de que ganaran igual que los ministros de la Corte. Porque además los ministros de la Corte luego se fueron grandes a partir de la reforma al Poder Judicial de diciembre de 1994 y se han ido hasta la fecha, hay que reconocerlo, han servido con la cuchara grande. Ojalá y desempeñaran su responsabilidad bajo ese mismo nivel de que son sus retribuciones. Pero bueno, esto les da idea de cómo al irse diseñando la arquitectura de una institución de esta naturaleza, pues se cometen errores, se caen exageraciones, pero en el fondo lo que prevalece es que lamentablemente van muchas generaciones de mexicanos que supimos que las elecciones eran de simulación y de fraude, y que para poder revertir ese proceso había que darles cambios sustantivos. Hoy, ¿qué se pretende? Hoy se pretende que bueno, lo que antes ocurría, cuando uno iba a votar todavía hasta 1991, las mesas directivas de casilla aquí, ¿cuáles eran? Era el comité seccional del PRI en pleno, eran los que siempre eran nombrados para integrar las mesas directivas de casilla. Hoy son ciudadanos elegidos por un proceso que nosotros los del PAN propusimos y que a veces lamentamos, como nos dice el propio personal del INE, que lamentablemente muchos ciudadanos no admiten dar esa pequeña cuota de servicio una vez cada 3 años. Es lamentable. Cuando nos toque debemos aceptar participar como miembros de las mesas directivas de casilla. El padrón ha mejorado notoriamente. Yo me acuerdo que antes, cuando iba uno a una ventanilla de banco y pretendía hacer efectivo un cheque con la credencial que antes nos daban, que era un papelote de cartoncillo, se lo aventaban en la cara porque no era confiable. Hoy todo el mundo, no solo en el sistema bancario, en donde quiera, le dan un valor, pero de identidad plena a la credencial para votar con fotografía. Bueno, entre otras reformas que se quieren introducir a través del Plan B, es que los millones de mexicanos que residen en el exterior, aunque no tengan credencial del INE, pueden votar su matrícula consular. No. Imagínense, en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son 4, 5, 6, 7 millones de mexicanos que residen en el exterior, que lamentablemente por X o Z razón no ha habido respuesta de ellos en elecciones, de las últimas elecciones en que han podido participar. Pero les aseguro que con la matrícula consular, pues van a votar muchos millones y que eventualmente pudiera hacer la diferencia en una votación. Vamos a ver quién vota por ellos. Licenciada, vamos a ver quién vota por ellos, ¿no? Déjenme hacer, desgraciadamente el tiempo nos gana y por acá hay comentarios. Déjenme hacer pausa comercial para regresar a la última parte del programa. Contextos. El programa líder en la... La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón. 7 veces adiós, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de 7 veces adiós este viernes 24 de febrero en el Teatro Nazas. 7 veces adiós. Boletos en taquilla y en newticket.com.mx. Por primera vez, juntos en Torreón. Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados.
La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón. 7 veces adiós. Excesivo ni se propone cómo hacer nuestra democracia más austera. Eso me causa ruido. Bueno, aquí sí lo pusimos sobre la mesa, ¿no? Que parte de lo que se está cuestionando en este momento son los altos presupuestos con los que se maneja la institución. Y muchas de las veces se dice es que el dinero es para que quienes están conformando a la institución sean incorruptibles. Pero ya sabemos que eso no garantiza. Pero bueno, lo platicamos un poquito más a profundidad. Un comentario. Las siglas, el eslogan del INE será "Mi alto salario no se toca". De todos es sabido los excesivos salarios de todo el personal del INE y también el exceso de personal. De eso que hablen sus invitados, por favor. Pues es que quienes están proponiendo esta convocatoria no son las autoridades del INE, es el ciudadano que quiere que el INE se salvaguarde y bueno, ya esto de los salarios, pues mire, lo deciden, como nos decía ahora mismo el licenciado Juan Antonio García Villa, pues nuestros legisladores, ¿no? Y finalmente son los que ponen los topes. Miguel, esto de los salarios, tendría que considerarse, tendría que escuchar la voz del pueblo que dice más austeridad y más democracia. Bueno, me parece que lo de los salarios es importante, pero hay otras cosas que también tienen que ver con vamos a decir, la confianza que significa la existencia del Instituto Electoral. Que creo que esto pues está directamente ligado con el hecho de que le hayan otorgado otras funciones adicionales a la elección y que también son caras. Simplemente, como lo señalaba el licenciado García Villa, la expedición de la credencial del lector como documento a partir de que ya aparece con fotografía, se convierte en un documento fundamental para la identificación de las personas. Y esto tiene un costo y a nosotros no nos cuesta. Si vamos a tramitar un pasaporte, pues eso sí nos cuesta. Entonces, se le han ido agregando toda una serie de funciones que de pronto se nos olvida. No solamente se refiere al asunto de la organización de las elecciones, de la capacitación de la ciudadanía que participa en el proceso electoral en las diferentes casillas que se establecen en el país. Y creo que sí debe ser revisado el tema de los salarios. Pero el tema de los salarios va a tocar también puntos delicados, como sería, por ejemplo, el que tiene que ver con el servicio profesional electoral. Y efectivamente, si no tenemos profesionales ahí, simple y sencillamente no va a funcionar. Y lo que se busca es precisamente que no funcione. Y lo hemos visto en otro tipo de órganos que se consideran un contrapeso a las propias decisiones del Ejecutivo. Y en este caso, bueno, me parece que habría que considerar algunas otras cosas. El disminuir la autonomía sí efectivamente está utilizando como punta de lanza en los recortes al presupuesto. Es decir, le están cortando al instituto, le están cortando las piernas, le están cortando las manos. ¿Para qué? Bueno, pues para tener alguna justificación que permita, diríamos, señalar públicamente la incapacidad de un órgano que siempre ha sido muy capaz para todo esto. Creo que debe ser discutido, pero no debe de ser manejado a partir de el monto solamente del monto de los salarios. Efectivamente, se habla de una burocracia dorada. Pues sí, también lo tenemos en las demás instituciones del gobierno. Claro. Pero esto no quiere decir que por el solo hecho de que se disminuyan los salarios, yo no estoy de acuerdo en que los salarios sean tan altos. Evidentemente todos estaremos de acuerdo en eso, que sean razonablemente razonables en función de las responsabilidades que se tienen. Porque si nosotros limitamos a la institución desde el punto de vista presupuestario, pues estamos empezando el proceso de, como lo llevaron a decir los propios líderes del gobierno, el proceso de desmantelamiento del propio instituto hasta llegar a punto de despartitar. Yo creo que aquí
sí se deben de considerar los puntos de vista de la sociedad, de las organizaciones, pero se deben de discutir. No es un asunto que sea tan simple como eso. Y por otro lado, bueno, creo que también de pronto se pierden de vista algunas otras cosas que tienen que ver precisamente con lo que está sucediendo. A mí me ha llamado la atención de manera muy especial el hecho de que se hayan aprobado leyes que ya se detuvieron, diríamos, en el Poder Judicial, que tienen que ver con la comunicación y que tienen que ver con la responsabilidad de servidores públicos. Y esto aparentemente no es importante desde el punto de vista de lo que estamos haciendo con el Plan B, pero forma parte del propio Plan B. Estamos ante un escenario que se parece mucho a lo que ha sucedido en otros lados. Bien. Ya sucedió con Correa en Ecuador, ya sucedió con Morales en Bolivia, no se diga lo que ha pasado en Venezuela y últimamente lo que viene sucediendo en Nicaragua. Tenemos ejemplos muy a la mano, muy vigentes, de qué es lo que sucede cuando se empieza a tocar el aspecto electoral. Todo lo que tiene que ver con esto, y en el caso específico de México, me parece que lo podemos resumir en una palabra: la confianza que ha generado todo esto. La historia que nos platica de manera muy acertada y amena el licenciado García Villa, precisamente parte de la desconfianza que durante mucho tiempo existió. Entonces, el recuperar la confianza tiene que ver no solamente con el mantenimiento del escenario de las estructuras como están, sino con algunas modificaciones o cambios que desde mi punto de vista, uno de los más importantes, y creo que fue una especie de abandono no que de pronto, sino que efectivamente se dio, es el de no promover de manera acertada, incluso diseñar una cultura política, o sea, la formación de la cultura política de la sociedad. Bien. Nos quedan 2 minutos, yo no sé qué vamos a hacer con esos 2 minutos, tenemos que hacer milagros. Licenciado García Villa, para terminar, una idea breve sobre el tema que abordamos la mañana de hoy. Bueno, pues es probablemente el más interesante de esta década. Si prevalece esta serie de normas jurídicas en materia electoral, podemos ir pensando que una generación cuando menos se va a perder para México, porque volveremos al fraude electoral, a los reclamos, a los conflictos postelectorales. Y rápidamente, Marcela, eso de que el INE tiene un cuantiosísimo presupuesto es una patraña. Son 3 grandes cajones los que conforman el presupuesto del INE. El mayor es el el financiamiento público a los partidos. No es dinero que el INE aplica para sí ni para sus funciones, sino simplemente que administra para otorgar el financiamiento público a los partidos. Otra tercera parte es la administración, muy bien, por cierto, excelente, del Registro Federal Electoral, del Registro Nacional de Electores, con la credencial de electores, etcétera. Lo que ya conocemos, el servicio que dan de primera, etcétera. Y nos quedaría una tercera parte para lo que pudiéramos llamar en sí el gasto operativo electoral. Está inflado porque se tuvieron que crear en el diseño original muchos organismos que se vigilan entre sí, muchas operaciones que tienen que ser vigiladas. Yo me acuerdo que José Luis Lamadrid fue el cerebro por el PRI, cuando menos en la reforma electoral 89-90, decía, bueno, proponemos esto, y luego ustedes van a proponer el candado de arriba y el candado de abajo. Pues sí, José Luis, tenemos que traer el candado de arriba y el candado de abajo, que va a implicar más organismos, más personal, porque ustedes durante 70 años envilecieron el sistema electoral mexicano. Y buena medida permanece igual. Y si ahora se aprueba esta reforma, y si la Constitución no la invalida, bueno, pues volveremos otra vez a reiniciar, no sé, durante 8 o 10 años hasta adelante, o un proceso similar al que ya vivimos lamentablemente. Bueno, como los cangrejos para atrás. Muchísimas gracias a ambos, al maestro Miguel Ángel Ordaz, al licenciado Juan Antonio García Villa por su participación en este espacio. Cerramos contigo, Pati. Claro, Marce, muchísimas gracias. Y bueno, pues decirle a toda la ciudadanía, a toda la audiencia de tu programa, que están invitados a esta fiesta ciudadana el próximo domingo, mañana, 26 de febrero, a las 11 de la mañana en la Plaza Mayor,
para manifestar nuestro apoyo al INE, nuestro apoyo a nuestro voto, a nuestra democracia, a nuestras libertades. Que las invitamos a que vayan de rosa, de blanco, con cartulinas alusivas a la defensa del voto, a la defensa de la democracia, de las libertades, de nuestros derechos, y ahí estaremos recibiéndolos. Muy bien. Vamos a tener mesas también alrededor, Marce, porque se van a enviar amicus curiae a todos los ministros de la Suprema Corte, Bien. unos desplegados, unos oficios, y necesitamos las firmas de los ciudadanos, los que voluntariamente quieran participar, Perfecto. con su firma, para mandar exhorto a la Corte. Muy bien. De defender al INE y de escuchar a la ciudadanía. Nos quedamos con esta información y con el agradecimiento a nuestros 3 invitados que hicieron posible que nosotros nos adentráramos un poco más allá al tema del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, que sigan teniendo un buen fin de semana y que el lunes nos encontremos nuevamente. Hasta entonces. Primera vez, juntos en Torreón. Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados.